El poeta almeriense José González Núñez dijo que las palabras de nuestra tierra, las que hablamos a diario con la gente a la que queremos, saben a pan bendito. El poeta Heliodoro Puche, en una de sus carceleras, decía: el pajarillo enjaulado canta por su libertad, en lugar de llorar canta porque no sabe llorar. Blas de Otero, poeta enorme, escribió: porque vivir se ha puesto al rojo vivo, siempre la sangre, oh Dios, fue colorada. Digo vivir, vivir como si nada hubiera de quedar de lo que escribo. Y el escritor Eduardo Galeano nos señalaba que libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. La escritora argentina Ángeles Mastretta nos recordó sobre su vida que no se culpe a nadie de mi muerte cuando se vaya de mi cuerpo el ángel que nos da cuerda por dentro. Buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos de nuestro canal de YouTube. Aquí estamos. Os he dicho buenas tardes y podría ser buenas noches o buenos días, porque estamos aquí en la Virgen de la Huerta, debajo del santuario donde se encuentran las excavaciones de este palacio islámico. Y qué mejor entorno podríamos encontrar para mantener nuestra entrevista. Estamos en mayo, un mes en España de tradición mariana. Mira qué piedad tenemos aquí, una joya del gótico, y en todo este entorno, todo en general es eso, es una joya de muchísimo valor y que actualmente poco a poco ya lo vamos conociendo. Queda mucho que excavar, mucho que hacer, pero ya disfrutamos de lo que fue en su día el esplendor de este gran palacio, que probablemente por los estudios y por la información que se está recuperando a través de los arqueólogos, fue un palacio de alguna familia pues bien situada y que decidió tener esta zona de recreo. Probablemente los canteros que estuvieron aquí venían de Córdoba, porque se han encontrado cantidad de signos que nos recuerdan por la construcción que se ha realizado o se realizó en su día en Córdoba. Pues aquí, en este marco, como os digo, aquí vamos a tener nuestra entrevista. Esta entrevista de hoy es con una persona formada en la literatura, formada en el teatro, formada en la enseñanza y en su propia escritura, ya que también pues podríamos definirlo como un escritor, porque ha publicado varios libros. Me estoy refiriendo a Pedro Felipe Sánchez Granados. Pedro Felipe Sánchez Granados es catedrático de literatura. Durante muchísimos años se ha dedicado a la docencia y actualmente, pues ahora no lo dirá él, pues sigue con publicaciones, con colaboraciones y siempre metido en el mundo de la cultura. Y si de cultura se trata, me vuelvo a repetir, aquí hay un trocito de ella. Y síganme, porque aunque las excavaciones están a medio o tres cuartos, pero ya se puede ver lo que era la esencia de este palacio. No sé si lo pueden observar, pero tenemos varios capiteles y además han ido saliendo piezas que actualmente se encuentran fuera en la iglesia para poderlas ver con mayor lucidez. Pero
hoy lo que vamos a ser nuestro invitado y voy a su encuentro porque ya tengo ganas de poder tener esta conversación con Pedro Felipe. Si me sigue, vamos, y aquí yo ya casi estoy llegando. Y Pedro Felipe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Encantado. Pues nada, aquí estamos intentando hacer una entrevista, que ya sabes que soy muy atrevido y me meto en estos berenjenales. Pero vamos a ver, esto es cuestión de empezar, ¿no? Un buen sitio. Pues vamos, ¿te ha gustado el sitio? Sí, sí. Ya lo precioso. conocía. Había estado una vez con una visita que estaba aquí el padre Valenzuela y unos amigos, y la verdad es que nos gustó muchísimo y sobre todo era desconocido. Sí, son de esas cosas que de vez en cuando te aparecen, que cuántas cosas habrá, pero poco a poco pues, se van viendo cosillas. Pues yo creo que es un buen sitio para poder entrar en lo que yo pretendo y en tus opiniones sobre la vida, sobre la literatura, en fin, por mezclar un poquito y estar concentrado. Así que toma asiento, por favor. Mira, yo lo primero, para que te conozcan las personas que están en... Bueno, hay un grupo de personas que normalmente son fijos del canal, seguidores, y luego pues otros que es, pues, van fluctuando, van pasando, también muy unidos a la persona que se pueda entrevistar. Me gustaría que hicieras, así a grosso modo, una pequeña biografía tuya para situar a las personas que nos están viendo en este momento. Bien, una larga biografía como la que tengo, por la edad me refiero. Sí. Pues bueno, podré resumirla. Yo soy nacido en Albós, porque mi familia era de Almería, de Oria y de Albós, pero solamente he nacido. Estoy inscrito en el registro del ayuntamiento, pero mis padres ya estaban aquí en Lorca, y entonces recién nacido me vine a Lorca, de manera que yo he pasado toda mi vida en Lorca. En Lorca. Desde que nací allí, pero digamos... Pero con raíces de la familia... Con raíces, efectivamente, raíces de Almería, de Oria y de Albós. Yo viví durante mucho tiempo en la placeta de San José, en el barrio San José, un barrio popular muy de Lorca, típico de Lorca. Muy típico, al lado de la ermita de San José. Y luego me crié hasta que me fui a la universidad en Sutuyena, detrás del Instituto Ibáñez Martín, donde después de ir a la universidad y estudiar una carrera de letras, pues fui profesor, primero en el Ibáñez Martín, después cuando se dividió en dos, uno se quedó siendo femenino y otro masculino, yo me fui con el equipo de don Francisco Ros, y luego cuando saqué la oposición volví otra vez al Ibáñez Martín. He desarrollado toda mi vida profesional en el instituto. Yo he sido enseñante, como bien has dicho, y bueno, me he jubilado de enseñante, profesor y director del centro, una cosa a la que tengo mucho orgullo, porque yo fui alumno desde los 6 años. Has sido alumno, has sido profesor, y has sido director. O sea que estoy muy orgulloso de esta trayectoria en este instituto, que fue donde yo pues tuve mis primeros compañeros. Un instituto Ibáñez Martín, que parece ser que el nombre ahora se le va a cambiar. Pues no lo sé. Se oye por ahí ya sí, no, hace tiempo que hay la idea de tal, por el tema de su vinculación con Franco y tal. Bueno, en mis tiempos el claustro y la asociación de padres decidieron que no querían cambiarse. Eso se necesita el consenso tanto de padres como del claustro de profesores. No lo hubo, y entonces el instituto siguió llamándose Ibáñez Martín. Cuando tanto el claustro como las asociaciones de padres y luego la delegación de enseñanza lo decidan, de consuno, pues se podrá cambiar el nombre. Te quería preguntar, tu infancia, pues me gusta siempre que la persona tenga unos pequeños rasgos de lo que son nuestros... Es que nuestra personalidad se empieza a formar muy pronto, como todos sabemos ahora. Entonces, ¿tu infancia ¿cómo la recuerdas? Pues yo la recuerdo muy feliz. Yo tengo una hermana, María, y mis padres pues fueron gente muy buena gente, muy noble, muy serio. Mi padre era muy serio y mi madre era más la que ponía más la alegría en la casa, pero en fin, digamos que yo pasé una buena infancia pues jugando con mis amigos en el barrio de San José, haciendo espadas, haciéndome flechas, jugando al fútbol, jugando al escondite, al marro, en fin, a una serie de juegos que teníamos allí.
yendo a los kioscos de la señora María y de la señora Juana a comprar los tebeos del Jabato y el Capitán Trueno. Y después nos mudamos a Sutuyena, muy cerca al Camino de Marín, muy cerca de la vía férrea. Y allí pues también pasé colgándome de los árboles, comiendo fruta y relacionándome con los niños y con los chicos que había del entorno. Y cuando estás con tus estudios en el instituto, ¿eres un alumno muy aplicado, menos aplicado, de estos que lo absorben todo? Más o menos, ¿cómo te puedes tú definir? Pues es difícil hacer una evaluación de uno mismo. Yo no era un empollón, no era un empollón. Estudiaba, porque entonces o estudiabas o tenías que dedicarte a un oficio, pero no era lo que se llama un empollón. A mí me interesaban sobre todo las asignaturas de letras, me interesaba la literatura, me interesaba la historia, me interesaba el arte, y era menos ducho en matemáticas o en física y química, por ejemplo. Por eso luego elegí una carrera de letras. No era empollón, yo era pues un chico normal, me enamoraba allí, como todos nos enamorábamos de las compañeras, jugábamos al fútbol, hacíamos excursiones, a Palma de Mallorca, por ejemplo, que estaba de moda. En fin, hice mi primera obra de teatro allí con un profesor de literatura nuevo que vino, don José García Templado. Yo hice de Don Quijote y un compañero de Sancho Panza. Sancho Panza, por tu altura ya te ayudaba. Ya estaba, entonces estaba más delgado que ahora. Y representamos, que eso fue un hito para nosotros, en el Teatro Guerra, pues seguramente para sacar dinero para alguna excursión o para alguna cosa de carácter cívico o lo que fuera. De manera que yo lo pasé muy bien. En el instituto escribí mis primeras poesías, que sé yo que las conservo todavía, hace ya muchos años de eso. Me las corregía mi magnífica y recordadísima profesora, doña María Agustina Martínez Gómez, y todavía las recuerdo. A las que a ella les gustaban les ponía 3 cruces, y las que menos les gustaban les ponía una cruz señalando su mayor o menor valor. De manera que yo pasé una infancia y una juventud tranquila. Mis veraneos no eran a la playa de Águila, sino que yo volvía a la casa familiar en Albox, donde vivía mi abuela, mis tíos y tal. Y yo pasaba pues los veranos bañándome en las acequias, cazando pájaros, corriendo por aquellos montes, cogiendo tápenas, en fin, una infancia y una juventud, la verdad es que buena. Y te quería preguntar, porque no sé si he oído yo, de que tu afición por la literatura, por escribir, te viene de un antepasado. Sí, sí. Mi abuelo Pedro Felipe Sánchez Algarra vivía en Oria. Era un hombre que tenía tierras y era muy aficionado a la literatura. Era trovero. Era trovero. Y entonces, pues, un hombre leía el periódico, estaba suscrito al Ideal de Granada, recuerdo. Y un hombre, pues de cultura campesina. Un hombre muy sociable, tenía muchos amigos y escribía, tenía una facilidad para el verso, para el trobo. No la variedad del trobo que se hace cantando y con música, no, sino la de composición. Mi abuelo Pedro Felipe hizo 2 célebres romances que todavía circulan por ahí, uno sobre un maquis que existió a finales de la guerra por aquella zona, que se llamaba El Carbonero, y otro romance que se llama El Romance de los Pajarillos, que es una historia familiar muy dramática, muy sanguinaria y tal, y él hizo un romance. Pero luego además lo requerían los amigos, pues por ejemplo, yo he visto una lápida que le encargaron a mi abuelo, pues de un chico que lo mató un toro de un topetazo. Y el crío murió, y entonces, como sabían que le pusieran una frase emblemática de este... Y él, pues recuerdo que era un hombre, digamos, de buena vida, es decir, en el sentido de que era positivo y era... Y yo salí más triste que mi abuelo. Pero bueno, recuerdo que él hacía trobos con un amigo que se llamaba Fernando Murcia, tenía un molino, era molinero, y entonces recuerdo que se echó, puedo contar una anécdota, ¿no, Antonio? Sí, claro. Pues se echó una especie de controversia con ese amigo suyo y dijeron, bueno, cuando nos veamos en el camino,
pues el primero que sea capaz de hacer una quintilla, normalmente los trobos eran en quintilla, el que más rápido sea, ese nos apostamos una arroba de vino y la gana. Y bueno, pues por allí entre la gente de Oria y a los muy mayores circula digamos, la anécdota de que yendo por un camino mi abuelo iba andando siempre y tal, y entonces ve venir a su amigo Fernando Murcia en una revuelta y dijo, ahora y es el momento. Entonces ve que digamos, él iba montado en la mula y venía su padre detrás de la mula andando y tal. Entonces él dijo algo así como, amigo Fernando Murcia, si te ofendo disimula, ya sabes irte apañando, monta a tu padre en la mula y no lo lleves andando. Mi abuelo ganó la arroba de vino y creo que se la bebieron entre los dos cuando tocaron. Muy bien. Y luego fíjate que tuvo el tema este de que si el niño va andando la mula o no. Me gusta porque la verdad es que las personas mayores, y sobre todo si son de tu familia, pues cuando eres capaz de rescatar cosas como las que has contado, se disfrutan mucho. Así que tendrás que contárselas a tus nietos. También ya se los cuento, Claro que sí. Oye, cuando decides estudiar una carrera de letras en tu casa, ¿cómo lo toman? Pues yo debo decir que tanto mi padre como mi madre, por supuesto, fueron ellos los que me empujaron a estudiar una carrera universitaria. Yo debo ser, pues seguramente el primero en mi familia que tuvo una carrera universitaria. Los demás se han dedicado pues a enfermeros, a la agricultura también y tal. Y entonces mi padre, que era un hombre inteligente, vio que el agro no daba nada, que los oficios pues están mal pagados y maltratados, y por lo menos que una carrera pues te daba cierta eso de cultura, te podía tal, en una época en la que si tenías una carrera podías trabajar. Hoy día la cosa ha cambiado bastante, pero en la época en que yo estudié, entonces mi padre me apoyó perfectamente. Mi padre sacó dinero de donde fuera, trabajando por la noche, por la mañana, con fuerza, tal, para que yo fuera a la universidad. Yo fui a la Universidad de Murcia, mi padre apostó por mí y yo decidí pues hacer una carrera de letras. Pero era una época donde las ciencias parece como que estaban como mucho más... Sí, más prestigiosas. Y las letras como que era algo... Sí, en mi tiempo, Antonio, para decirlo de una frase, decía, el que vale, vale, y el que no, para letras. No quería decirlo, eso pero más o menos me comentaba el otro día un amigo que su padre era juez y quería hacer filosofía y letras, y su padre le dijo, yo si haces una carrera de ciencias te la pago, si vas a hacer una para pasar hambre, te la pagas tú. Y este hombre hizo químico y me comentaba, dice, siempre echaré en falta las letras, porque al final pues resultó de que trabajo, pero no es lo que me hubiera gustado. ¿Tú sí has trabajado en lo que te gusta? Sí, yo debo decir que he sido muy feliz trabajando en lo que me gusta, en la enseñanza, y sobre todo la enseñanza de la literatura. Pues si hubiera sido profesor de matemáticas seguramente no hubiera sido tan feliz. Yo he disfrutado mucho siendo profesor de literatura y de lengua también, aunque menos, y enseñándole a los críos pues los valores y las bellezas que tienen los libros. Vamos, yo soy un enamorado de los libros, de los libros en papel. ¿Has leído mucho? He leído muchos libros, pero no para darme pistos, sino porque es mi afición, porque yo tenía que leerlos también para explicarlos, y porque yo he sido siempre un lector desde joven. Y empecé leyendo primero tebeos, después las obras de Julio Verne, de Salgari, de Calmay, y luego ya pues los libros de la carrera, y ahora pues leo de todo. Yo soy un gran devorador de libros, aunque leo lentamente. ¿Te quedas durmiendo leyendo? No. ¿No tienes libro de la mesita? Tengo la mesilla llena de libros. Lo que pasa es que cuando veo que me voy a dormir, los cierro y tal. O sea, no se me cae el libro de la... ¿Qué estás leyendo ahora, por curiosidad? Pues ahora mismo, vamos a ver, estoy leyendo varios. Estoy leyendo porque, como hago crítica literaria también en la Ababol, que es un suplemento de La Verdad, pues voy leyendo libros, unos por gusto y otros pues porque tengo que hacer una reseña, ¿no? Ahora mismo tengo un Connolly, que es un autor de novela policíaca. A mí me gusta mucho la novela policíaca, pero también estoy leyendo para una reseña un libro de Leonardo Sciascia que se llama A cada cual lo suyo. Leonardo Sciascia es uno de los mejores escritores italianos, murió hace unos pocos años,
y es un gran autor inolvidable, por cierto. Y entonces y luego llevo también en danza, porque hay unas horas que está uno para una cosa y otras horas para otra, claro. A más profundidad o para menos. Voy a empezar a leer el último libro de Dionisia García, una poeta murciana de 93 años, con una lucidez maravillosa y con una mente para escribir poesía extraordinaria. Yo le tengo mucho cariño a Dionisia García desde el año en que gané un premio literario que lleva su nombre, de la Universidad de Murcia, un poemario, sí. Y entonces pues ella estaba allí en la entrega de premios, seguimos carteándonos, yo la he presentado en alguna ocasión, en alguna conferencia, en fin, y seguimos manteniendo la amistad. Y he comprado recientemente el último libro de Dionisia, que es una poeta, la máxima poeta ahora mismo de Murcia. Posteriormente vamos a tocar el tema de la literatura escrita y la novela, pero no quiero dejar y que se me pase el tema tuyo como docente. Hay una responsabilidad muy grande la que tiene un profesor cuando tiene un grupo de alumnos delante, donde en cierto modo es casi un espejo, y que también lo que pueda decir o hacer pues se multiplica por tantas personas como tengas de alumnos. ¿Tú cómo has vivido la relación tuya con el aula? Bueno, yo ya he dicho antes que yo he sido muy feliz dando clases, sobre todo dando clases de las cosas que me gustaban, que especialmente la literatura, porque cuando yo fui interino, en mi etapa de interino, tuve que dar filosofía, di también francés durante muchos años, tanto es así que cuando hice oposición yo estuve dudando si hacer oposición de francés, porque yo llevaba ya unos años dando clases de francés, o de literatura. Me decidí por lo que había estudiado, que era literatura. Y bueno, mi relación ha sido, yo he sido un profesor serio, yo lo reconozco, me lo dicen mis alumnos, pero he intentado siempre ser justo, es decir, ser justo con los alumnos. Una de las cosas que los chicos más les es desagradable es que cometas injusticia, es decir, que porque uno sea tu vecino, o porque sea tu hijo, o porque tal y cual, tú le des más nota que a otro que se la merece. Eso yo he procurado siempre, me habré equivocado, evidentemente, me habré equivocado. Pero yo sí he procurado siempre ser justo, he procurado valorar, digamos, lo que cada alumno tiene, porque hay alumnos que tienen la suerte de tener una mente privilegiada y otros a los que les cuesta más. Uh-huh. Entonces yo, por lo menos los últimos años, yo casi nunca suspendía. Solamente aquello... Dabas oportunidades, me imagino. Sí, daba oportunidades. Yo he tenido alguno que quería probar porque era un chico que tenía interés, que tal, pero no daba más. Pues yo le he hecho 2 o 3 exámenes hasta que sacó el 5. Y si no, con 4 y 4,5 he aprobado también. También has aprobado gente. Sí. ¿Existían las tutorías? ¿Cuándo empiezan a existir las tutorías? Las tutorías han existido prácticamente siempre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hubo una época en que ya se pagaron, tú te encargabas de un grupo, eras de alguna manera el defensor de los alumnos frente al resto de los profesores de un grupo, de un curso, y entonces el tutor estaba de alguna manera obligado a conocer circunstancias que a lo mejor pues los profesores los demás profesores no conocían. Había un chico, por ejemplo, que llegaba siempre tarde y tal y cual, es que este chico siempre llega tarde y tal. Yo me enteré y resulta que es que estaba cuidando a una abuela, los padres iban a trabajar, él se quedaba allí para dejar tal, o a un hermano pequeño, y entonces yo le hacía valer a los compañeros ese tipo de cosas, ¿no? Los tutores sirven para eso. Sí. Es una implicación más importante, más honda con los alumnos que tienes a tu cargo. Y de alguna manera, pues la palabra misma de tutor significa eso, ¿no? La persona que hace la tutoría, que se encarga de estos chicos, que a lo mejor los demás profesores, a veces los profesores teníamos 200 alumnos entre los distintos cursos, y no puedes saberlos todos. Entonces o los tutores le hacían saber a los demás compañeros las circunstancias específicas y de alguna manera se convertían en defensores. ¿Has notado mucha diferencia tanto en el alumno como en el profesor desde que tú empiezas hasta que te jubilas? Sí, ha evolucionado tanto los planes de enseñanza, que a veces ha sido un disparate porque cada gobierno que ha venido de signo diferente
ha intentado poner el suyo, y eso es un disparate. La enseñanza, pienso yo, que debería tener un mínimo que no debiera moverse jamás, hubiera el gobierno que hubiese, y luego otras cosas que varían. Hoy día, por ejemplo, pues se estudia informática. Cuando yo era profesor no existía la informática, claro, evidentemente. No sabíamos nada. Claro, y entonces, bueno, pues cambia el tiempo y cambian las circunstancias. Lo que ha permanecido siempre y debe permanecer es la relación directa del profesor con el alumnado, la cercanía, el ser un protector. Es el que, de alguna manera, también sustituye al padre o a la madre. Si un crío le pegan en el patio, no hay que esperar a que el padre que está trabajando en Asturias venga, no, tú te encargas de resolver el tema como si fueras el padre. Es decir, digamos, esa cercanía siempre ha sido buena. Lo que pasa es que, también es cierto y debo decirlo, en la época mía, cuando yo era estudiante y en los primeros años, estaba el tema de la autoridad indiscutible, ¿no? La autoridad indiscutible. No, esto es así porque lo digo yo, que soy el profesor y es el que mando. Y claro, eso es erróneo. Yo he intentado siempre... Porque tú mismo has dicho antes que el chaval lo que quiere es justicia. Es justicia. Eso, digamos, el profesor, creo que hay un concepto que se llama la auctoritas, no la autoridad, sino la auctoritas. La autoridad es el decir, bueno, yo soy capitán y mando sobre ti que eres soldado y ya está, ¿no? O yo soy profesor y mando sobre ti que eres alumno, no. Pero luego está la autoritas, que es, digamos, la autoridad moral que el profesor tiene, por la cual el alumno debe seguir su consejo. Es decir, si un profesor bebe, no tiene autoridad moral a los niños para decirles normas de conducta o decirles tal, no tiene autoridad. En cierto modo, eso obliga al profesor a también una rectitud moral. Una conducta casi ejemplar. Una conducta ejemplar, efectivamente. Una conducta de rectitud moral, de manera que, sobre todo en los pueblos donde la gente te conoce, no puedes andar conduciendo bebido, no puedes efectivamente, pegarle a tal o darle una patada a un perro, no, tú tienes que ser el ejemplo porque te ve un alumno y ellos tienen que ver en ti la persona que tiene la capacidad de, digamos, aconsejarles o decirles, incluso imponerles, no tienes que hacer esto, no tienes que pegarle a un compañero tuyo, no debes copiarte porque eso es un fraude moral, ¿no? Es decir, esas cosas, pero esa autoridad la tienen o la han tenido y la tendrán algunos profesores y no todos la tienen. Eso es así, eso es lo que debemos aspirar los profesores, a tener la autoridad moral sobre nuestros alumnos para que lo que les digamos puedan seguirlo al pie de la letra. Hay personas, como en todos los colectivos, pues que a lo mejor no la tienen, ¿no? Y entonces esos profesores están inhabilitados para ser el ejemplo que debe ser un profesor, como un juez debe ser, y como un médico también. Un médico no puede operar. También te tienen que acompañar unas actitudes. Claro. Y es imposible pues, de que una persona que pues, a lo mejor no le gustan ni los niños, pues por circunstancias se ve dando clase. Eso es un error. Un error muy grande. A lo largo de tus años como docente, tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad se ha visto afectada. No sé cómo explicarte, es decir, cómo ha entrado en tu organismo y en tu cabeza esa experiencia tuya de un día tras otro, docente, dirigiendo, con un grupo de personas que te escuchan. Eso luego a tu vida personal, ¿cómo te ha ido Pues, entrando? Antonio, te lo creas o no, a mí me ha ido mejorando mi forma de ser, ha ido mejorando con este contacto, por una parte, con unos compañeros, cada uno piensa de una manera diferente. Cuando he sido director he tenido que dirigir una entidad con más de 1000 y pico personas, entre padres, alumnos, profesores y tal, y el contacto con los niños y el conocer las circunstancias. Entonces, a lo largo de los años hay algunas circunstancias que se van repitiendo y tú vas adquiriendo, digamos, una experiencia sobre la vida. Y entonces lo normal es que cuanto más conoces, más sabio eres, no en el sentido del sabio, sino de que sabes más de la vida. Y entonces, teóricamente, cuanto más sabes, yo creo que eres mejor persona.
pienso yo. Cuanto más sabes de la vida, no de que hayas leído 2000 libros, no. Cuanto más sabes de la vida, de la condición humana, de qué es lo que hay que hacer, ese concepto tan bonito último de la resiliencia, ¿no? Eso de saber resolver los problemas de la vida y no alterarte, resolverlos de la manera que sea. En fin, esa capacidad de empatía, de resolver cosas, que es un concepto que ya existía el hecho, pero el concepto no había sido bautizado. Bueno, pues a mí, en el tema de la enseñanza, a mí eso me ha servido, digamos, para hacerme mejor persona, porque he conocido a los niños, he conocido muchas y diferentes, digamos, generaciones de niños, de padres, de sistemas educativos, y entonces yo personalmente debo confesar que a mí me ha mejorado este conocimiento, me ha hecho, digamos, más conocedor de la vida humana y más conocedor de la existencia, y eso lo debo agradecer a la enseñanza. Para terminar esta parte, te quería preguntar, es como sé que la pregunta es un poco que a ti no te gustan, meterte en estas cosas Camisas de once varas. de camisas de once varas, pero los textos en aquella época, en la primera por lo menos, en pleno franquismo, pues estaban todos como muy maquillados. Sí. Entonces un profesor, ¿qué hacía? El maquillaje no se lo quitaba, pero intentaba dar alguna pista para que el alumno pudiera trabajar, o no se tocaba porque no salían en los libros de texto. Digamos, hay maneras también digamos, de sortear ciertos condicionantes, en este caso políticos. Te voy a explicar un asunto. Por los años 50, dos célebres escritores, uno don Antonio Boro Vallejo y otro, no recuerdo el nombre, hubo una polémica sobre si el autor de Escuadra hacia la muerte y el autor de La taberna fantástica, digo que a veces me falla la memoria porque nunca he tenido buena memoria, hubo una polémica literaria porque el autor de La taberna fantástica decía que durante la época, digamos, del franquismo, había que decir las cosas para luchar contra una dictadura que no era democrática, como todos sabemos y como todo el mundo admite, los de derecha, los de izquierda y tal, la dictadura porque no había formas democráticas de vida, ¿no? Y entonces este autor, que era vasco, por cierto, apostó por, digamos, por decir, no, pues hay que decirlo todo, hay que dar igual. Y Boro Vallejo, que había estado en la cárcel con Miguel Hernández, por cierto, uno de los mejores retratos de Miguel Hernández en la cárcel se lo hizo Antonio Boro Vallejo, que era escritor. Y Antonio Boro Vallejo apostó por una fórmula que era el disfrazar, digamos, la crítica contra un sistema político que a él no le gustaba y a mucha gente en aquella época no le gustaba, de manera que en vez de situar la acción de las obras dramáticas en la época actual, etcétera, etcétera, pues él ponía a personajes de la historia de España que habían estado en contra del poder. Por ejemplo, pues en una de sus obras pone a Goya, que Goya fue un afrancesado, y en este caso los afrancesados eran los modernos, los modernos, los que estaban a favor de las ideas de la Revolución Francesa. Y entonces, pues yo estaba en Burdeos, y en Burdeos le dedican allí una estatua maravillosa porque él estuvo allí y tal. Bueno, pues Boro Vallejo utilizó la triquiñuela de poner personajes que habían estado en contra del poder, pero no personajes de esta época, sino personajes de otras épocas. Entonces puso a Velázquez, puso a tal, situaba sus obras en sitios que no eran reconocibles. Pero claro, la gente se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo era criticar ciertas cosas negativas que tuvo el régimen, ¿no? Algunas otras tendría positivas, me imagino. La industrialización de España de los años 60, pues bueno, eso es estupendo. La venida del turismo, la apuesta por el turismo como una fuente de riqueza, estupendo, ¿no? Pero había otras cosas, la represión de las ideas que no era mal. Claro, estaba ese silencio. Yo no pude leer a Federico García Lorca o a un escritor que ahora mismo no recuerdo, pues porque
no estaban publicados. Miguel Claro. Hernández no Sí, estaba sí, sí, publicado, tenías que leerlo en la editorial Losada, que venía de Argentina, y bueno, pues esas cosas, por suerte, pues se quitaron y tal, y hoy día pues uno tiene las ideas, puede tener ideas de izquierda, ideas franquistas, no pasa nada, y lo llevamos bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues evidentemente tú no podías dedicarte a hacer política, yo hacía literatura, y a través de la literatura yo lo que hacía es, en vez de leer a José María Pemán, pues yo lo que leía o lo que hacía recitales con los críos de escritores que habían estado represaliados. Hacía recitales de Rafael Alberti, que cuando llegó la democracia había estado exiliado en Roma y vino. Hacía recitales de, pues por ejemplo, de Blas de Otero. En fin, recitales de escritores más o menos comprometidos, que no abogaban por cortarle el cuello a nadie, sino que eran escritores democráticos y tal. Y entonces yo esas cosas las hacía recitales con los chiquillos. Yo hice, ya posteriormente, es verdad, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que estuvo tan perseguido también, poemas del propio Federico. En fin, era la manera pues de decir, bueno, hay unas ideas, pero también hay otras ideas muy interesantes, otros escritores, y eso es lo que yo hacía. Tú tampoco podías darte, en clase no podías dar lecciones de política o de tal, porque no se podía, evidentemente, ¿no? Pero en fin, hay maneras de decir las cosas y no necesariamente tienes que ir allí con una bandera y clavarte en medio efectivamente. de la plaza y tal. Bueno, pues para mí, señores, y espero que los que nos están viendo, pues les resulte interesante estos temas que estamos hablando, que además no son tan lejanos, están muy cerca. Y ¿te tentaron alguna vez en tu carrera, en tu vida, para que te dedicaras a la política? Sí. Por libre, sin pertenecer a ningún partido. Sin pertenecer, yo nunca he pertenecido a ningún partido y tengo mis ideas, claro. ¿Y nunca te llegaste a acariciar? Renunciaste. Me parecía que la dedicación a la enseñanza y a la cultura, porque yo he tenido una segunda dedicación importante que vamos a hablar, a la cultura, y yo no quería sustituirla por la política. La política, una vez que el político se dedica honestamente a los ciudadanos, es una profesión hermosa, como cualquier profesión que está es una profesión donde se puede hacer mucho. Pero tiene muchas y malas tentaciones. A un profesor no lo van a tentar con nada. Los ministerios nos han pagado siempre por menos de lo que posiblemente merecíamos, ¿no? Como a cualquier otra profesión, seguramente. Pero la política tiene muchas tentaciones y no sabe uno si en algún momento de debilidad puede, digamos, dejarse llevar por la tentación. Aparte de que, bueno, eso de que hoy pertenezcas a una facción, esa facción cae en desgracia y tienes que apuñalar a tu amigo, porque si no te quedas fuera de las listas, pues esas cosas son bastante lamentables. Sí. Entonces, lo hemos visto. Y lo hemos visto. Entonces, hay personas honestísimas que han hecho su carrera política, se han dedicado a sus trabajos, muy bien, tal, y ya está. Otros se han ido a sitios donde ganan mucho dinero, que eso a mí no me parece correcto. Pero en cualquier caso me han tentado, yo simplemente he dicho que no, que yo estaba a gusto en lo que estaba. Yo pensaba que si hubiera dedicado a la política yo no hubiera mejorado. De manera que me seguí dedicando a la enseñanza y en mis ratos libres a la cultura. Y he sido muy feliz. Muy bien. Desarrollaste luego tu faceta de escritor, que aquí has traído un par de libros. Un par de libros. Simplemente... Que por cierto me dices que ahora ya no se están en la librería. No, porque ya hace tiempo que se han publicado y bueno, los libros, hoy día los libros, salvo que seas un escritor célebre, pues no tienen demasiado recorrido, ¿no? Entonces estos libros pues se vendieron en un tiempo, estuvieron al alcance de los lectores. Y ya una vez pasado. Pero por ejemplo, el equipaje de Ulises, sí. ¿Es una reflexión sobre que tiene algo que ver con...? No, a mí no, es un título, los títulos a veces, en este caso sí, pero a veces no tienen nada que ver con el contenido. Pero al hablar de Ulises ya parece en este como caso que te sí, está Ulises es el gran viajero de la literatura occidental. El primero y gran viajero, y con Ulises nació la novela moderna realmente, ¿no? Y bueno, Ulises es el viajero, es el que va de un sitio a otro, es el que
digamos, sueña con volver a Ítaca, el sitio donde se había ido, habiendo dejado a su esposa Penélope y a su hijo, Telémaco. Y entonces, bueno, pues a mí la idea de Ulises, el viajero, el que ve tierras, el que sueña, el que le pasan cosas maravillosas. Sí, la aventura. La aventura, exactamente. Yo creo que es el ejemplo clásico, y en este caso más cierto todavía, del aventurero total. Este lo tienes en prosa. Este lo tengo en prosa. Estos son relatos, cuentos que sí, yo he ido publicando en algunas ocasiones y otros que son nuevos. Porque me consta que la poesía te gusta bastante. Sí, también soy lector de poesía y escritor de poesía, aunque la tengo un poco abandonada. Actualmente, como tú habías dicho, pues tampoco es que se lea muchísimo, porque por el tema de las tecnologías, pero en cambio sí se publican libros. Sí. Continuamente se están publicando libros, continuamente hay premios, editoriales haciendo promociones, y eso crece la cultura de un país. Sí, los libros, sin duda alguna, los libros hacen que la cultura crezca. Que la aunque cultura se lean poco, pero que no dejen de salir. No, pero si se publican, y es verdad que yo últimamente, en las últimas intervenciones que voy teniendo, pues en actos públicos o en presentación de libros, yo suelo hacer una defensa de los libros en papel frente a los libros electrónicos. Los electrónicos son más cómodos, tal, pero yo me he criado leyendo libros en papel, y yo ya no, a los libros jamás los abandonaré. Yo seré siempre de libros en papel. Mi familia ha intentado regalarme, oye, pues tal, que es que cuando vas a Barcelona te llevas una maleta de libros, que luego no los lees y tal, pero bueno, a mí los libros me acompañan. Y los libros para mí son maravillosos y tal. El hecho de que metan 1000 libros en un cuadradico de tecnología, a mí eso no me gusta, y yo soy amante de los libros. Soy defensor de los libros, y entonces, pues, bueno, pues yo creo que hoy día se lee mucho. Y luego, además, por noticias que tengo, el asunto de la pandemia, el habernos encerrado, sí, ha promocionado enormemente tanto las películas, el cine en pantalla, de series y tal, pero también los libros. Hoy día creo que la edición vuelve a tener un resurgir. Sí. El emocionario sí que es poesía. Es poesía, sí. Y cuando tú te expresas en poesía, ¿realmente intentas adornar mucho el texto o solo el mensaje? No, vamos a ver. Yo pienso que hay que tener un equilibrio. Es decir, la poesía tiene un lenguaje, digamos, especial. Dulce. Especial, sí, dulce o dramático. O lo que sea. Sí, pero siempre acaramelado. No necesariamente, Antonio. Fíjate. No. La poesía puede ser tremendamente dura, tremendamente dramática, tremendamente agria y tremendamente dulce y sonora también. O sea que tiene tantísimas posibilidades como las capacidades que tenemos de expresar emociones. Entonces, lo que sí tiene la poesía, debe tener, a mi modo de ver, es un lenguaje un poco que se diferencie de la prosa. Porque si a la poesía le quitas la rima, le quitas la medida de los versos, le quitas ciertas repeticiones de ideas que admite la poesía y que en la prosa se hacen pesadas, la poesía se convierte en prosa. Entonces yo me mantengo, pienso que, por lo menos lo intento, mantenerme en un equilibrio en el que lo excesivamente retórico, lo muy embrollado y retórico y tal, huir un poquito. Huir de eso, que el mensaje se entienda, pero tampoco hacer una lengua que sea sencilla, excesivamente pragmática, porque para eso se habla. Entonces eso sería empobrecer la poesía. La poesía tiene que tener algún rasgo, alguna belleza física en las palabras, en la forma de componer las frases, es decir, debe tener una serie de elementos que la distingan de la prosa, pero debe evitar cosas como el acaramelamiento que tú dices, eso hay que evitarlo porque eso no tal, y hay que evitar también la impenetrabilidad que algunos escritores que dicen, ¿qué está diciendo? Eso también es una barbaridad, porque la poesía es un elemento, la escritura, la poesía, el teatro, el cuento, la novela, deben ser elementos que sirvan para comunicar algo.
una idea, una emoción. Además, antes era muy exigente con la métrica. Sí, sí. Bueno, ahora mismo no pasa nada. No pasa nada, hoy día ya no se cultivan los metros clásicos. Ya. Yo, para no perder la costumbre, he cultivado los tercetos encadenados, los sonetos, no pasa nada. Pero hoy día no se lleva esa poesía, aunque hacer un buen soneto es una cosa interesantísima, ¿no? Hoy día se lleva una mayor soltura en la literatura, pero la poesía, a mi modo de ver, no debe perder nunca, y hay muchos escritores modernos y muy célebres que escriben como si fuera prosa. Únicamente cogen un renglón, lo parten, lo ponen debajo y ya es poesía. No, yo pienso que la poesía debe tener algo diferente a la prosa, porque si no, entonces es prosa partida. Eso no tiene que ser. O sea, la poesía tiene que ser algo que te llegue a las entretelas del corazón o del cerebro, porque siempre se piensa que la poesía es emotiva, tiene que ser emotiva, emocional. No necesariamente, la poesía puede apelar también al cerebro, sí, ¿no? Al pensamiento, puede ser social. La poesía también va por barrios. Hubo una época en que la poesía social que cultivaron, por ejemplo, José Hierro, Blas de Otero, por ejemplo, era que pensaban que iba a cambiar el mundo. La poesía iba a cambiar el mundo. La poesía, digamos, apela a tu interior, pero con la poesía no se han hecho revoluciones, lamentablemente. Lo mismo que tampoco con la música y tal. Las revoluciones se hacen en las ideas, en el pensamiento, en la técnica, en muchas cosas, pero la poesía, bueno, está bien, lo único que hace la poesía a veces es dar testimonio de una época. En tiempo de Rubén Darío estaba el modernismo, que era una poesía pues muy bonita, de cisnes, de lagos, de princesas, de tal y cual. Cuando leemos a Miguel Hernández, pues nos hacemos esa visión de esa España de ese momento, de esas cárceles. Un hombre comprometido, un hombre fuerte, un hombre fuerte en su expresión y tal, que te llega al alma y te llega tal, con una poesía vibrante. Y luego pues hay otros que son más dulces, más suaves, en fin. La poesía... Sí, o El viajero de Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado, cuando lo describe todo. Efectivamente. Pedro, ¿tú crees que hemos heredado por escrito muchas cosas de civilizaciones anteriores, como por ejemplo, ahora que estamos aquí en este palacio, de la época de los árabes, nos han quedado muchos escritos, manuscritos, o se ha cuidado muy poco y queda muy poco de aquella época? Bueno, hay cosas que nos quedan de los árabes, entre ellas muchísimas palabras, como sabes. Bueno, muchísimas palabras. Me refiero más bien al texto, a muchos conceptos. A los legajos. Sí. Legajos no hay mucho. No hay mucho, de otras cosas, porque cuando hay una conquista o hay una imposición por la fuerza, que es lo que pasó con el tema del legado islámico y tal, pues normalmente se hicieron desaparecer una serie de legajos y tal. Los árabes, sin embargo, por ejemplo, algunas de las obras de San Agustín y de Aristóteles y tal vinieron a través de los árabes, que lo habían traducido y tal, y entonces vinieron a nosotros. Yo no recuerdo, tiene que haber, y si uno se mete en internet o busca en libros y tal, pues hay textos árabes que quedan y tal, pero quedan muy pocos. Fíjate. ¿Piensas, por ejemplo, que tenemos más de los romanos, de los griegos, con las escuelas de filosofía? Sí. ¿Llegaron más cosas a nuestro...? Bueno, la base de nuestra cultura está primero en Grecia, lo de Grecia fue asumido por Roma y lo de Roma lo heredamos nosotros. Lo de... Los árabes la cultura árabe, sin embargo, siempre se ha visto como una excrescencia, como una cosa ahí rara, de manera que, por ejemplo, en la literatura española no se estudia, que yo recuerde, por lo menos, nada más que las moasajas, que eran unas cancioncillas entre árabes tal y cual y cristianas, o se estudia el collar de la paloma, un libro de poesía de Aben Azam, de Córdoba y tal, pero no se estudia. Es que es curioso eso, es curioso. Tenemos la idea de que somos un país, que tal, con distintas culturas, distintas regiones, distintas lenguas, como tenemos, y sin embargo no hemos sido capaces de estudiar los poemas o la literatura de esas otras culturas que han sido nuestras. Los musulmanes estuvieron aquí 800 años, eran españoles. Y como tú dices, a nivel de vocabulario... Tenemos una cantidad, sobre todo en la lengua agraria y la lengua familiar, miles de palabras. De técnicas. Y luego la gastronomía,
ciertas costumbres, sí. ciertos hábitos. Muebles no tenemos nada más que la mesa de camilla, la mesa de camilla. ¿Qué era de ellos? Que era la mesa de camilla era lo que llevaban, bajicas que llevaban en el desierto, ponían debajo el pebetero para no pasar frío por la noche en la caima, en el desierto, y eso se nos ha quedado a nosotros. Pero ya está, porque ellos eran gente que no... Y mira, hablando ahora mismo con esto contigo, hay una cosa que siempre yo, cuando la he oído, sobre todo de pequeño, siempre me he preguntado, ¿esto será un mito? La gran biblioteca de Alejandría, ¿realmente aquello sería tal y como como la historia nos la ha ido presentando? Además te voy a decir una cosa, tienes que leerte un libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ahí explica la historia occidental de las bibliotecas, y explica la historia de la biblioteca de Alejandría, que era una cosa pasmosa. Es la historia del libro. Creo que yo estoy deseando que siga la historia del libro, me parece que se queda en la Edad Media o así, ¿no? O a finales de la Edad Media. Y esto era la biblioteca de Alejandría, la Babilonia, no sé qué, una cosa, y además contada de una forma tan maravillosa, que Irene Vallejo es un libro que fue Premio Nacional de Literatura. Pues, y explica todo eso, y bueno, y aquello era un emporio de cultura, Porque es que hay que darse cuenta que a nivel de medicina, a nivel de arquitectura, vamos... hemos recogido un legado importantísimo de los árabes, de todos los que han venido por aquí. Aquí se habla poco, por ejemplo, de que aquí, después de la Reconquista, vinieron catalanes y aragoneses a repoblar esto. Se expulsado a los árabes, tal y cual, las tierras fueron entregadas a los soldados, y aquí en esta zona vinieron catalanes y aragoneses. Y entonces la gente, a lo mejor, sí, algunos lo saben, ¿no? Pero tenemos muchas palabras que proceden del catalán. Por ejemplo, aquí decimos pernil, catalán, mixtos, en lugar de cerillas, catalán, enrobinarse, catalán, a mi chana, chana, es decir, a mi aire, catalán, estar emboriado, una palabra catalana que es buira, la niebla, estar emboriado es que está en la cabeza. Bueno, pues todas esas palabras se nos han quedado. La lengua, alguna vez el llampo, habrás oído en la... pues el llampo es palabra catalana, que es llamp, y lengua. Son palabras que trajeron a aquella gente, se han quedado aquí, o sea que somos mestizos en la cultura y en tal. Unas cosas dejan más, digamos, más pozo, por ejemplo, los romanos dejaron más pozo, porque, bueno, era una cultura importantísima y tal, y luego los árabes también dejaron mucho pozo cultural, entre ellos esta magnífica edificación que estamos aquí. Estamos terminando, porque claro, estaríamos mucho tiempo, pero no es cuestión de aburrir al personal, pero yo creo que no, porque estamos tratando temas que nos interesan a todos. Y hay una cosita que, como estamos en Lorca, y tú perteneces a los Amigos de la Cultura, ¿no? Sí. ¿Lleváis muchos años trabajando por la cultura? Pues desde el año 79. ¿Muchos? Muchos años. ¿Y constantes? Constantes, no hemos fallado, salvo la pandemia, que hemos estado ahí un año y pico y tal, pero vamos, sí, hemos seguido. Yo fui uno de los fundadores, lo sé, con Manolo Sevilla, con Susano Rodríguez, con Pepe Segura, una serie de amigos que formamos aquello y hicimos cosas muy bonitas. Por ejemplo, la recuperación del Teatro Guerra, la movimos nosotros, a nivel político, a nivel ciudadano. Y el que era un edificio que estaba ahí cerrado ya. Pues estaba cerrado y destinado a derribarlo y hacer un edificio de 10 plantas en un buen sitio entre dos plazas y tal. Y entonces nosotros peleamos y ya se implicaron las autoridades, el ayuntamiento se implicó y tal, y el Teatro Guerra. Y ahora mira, todos los actos oficiales de renombre van todos ahí. Pero iba a destinarse, Lorca se ha perdido demasiado patrimonio, por dejadez, porque son cosas viejas, esas cosas que hacía mucha gente, decía, la cama de la abuela, que es esta que tiene unas bolas doradas y tal, entonces se la entregaban por 2 perras a los ropavejeros, y ya cuando esas familias pues se han hecho modernas y tal y cual, entonces han ido no a los ropavejeros, sino a los anticuarios a comprar ya de viejo ha pasado a ser antiguo, el mueble de la abuela, pagando un dineral por algo que tiraron. Lo antiguo y lo viejo tiene precio distinto. Tenemos ahí un casino que actualmente se está rehabilitando, pero que es una maravilla. La restauración magnífica.
Sí, lo has visto por dentro. Por dentro no, pero lo que se ve por fuera es una sí. maravilla. Por fuera el edificio, además un edificio de empaque, un edificio bonito y grande, y esperemos que todo ese tipo de cosas nos vayan ayudando. El tiempo que has estado en el tema de la cultura, por parte de las instituciones, ¿apoyo o resistencia? Bueno, pues en unas ocasiones sí, en otras no. Bueno, en ocasiones sí, en otras no, depende del interés que hubiera. De lo que se pide y de la persona que en ese momento esté también, puede ser también más sensibilizada o menos. Más, exactamente. Nosotros hemos movido muchas cosas, los premios Helio, Lorca Ciudad Literaria, la ruta de Eliodoro Puche, ediciones de libros, en una colección que se llama Hojas de la Quimera, y bueno, una serie de cosas de cultura que ya te digo, los ayuntamientos pues más o menos, unas veces han apoyado, otras veces no, pues depende. La cultura no es una cosa, podríamos estar hablando de la cultura, es una cosa que, bueno, hoy día lo que se vende es el espectáculo. Incluso la guerra de Ucrania se ha convertido en un espectáculo que vemos en la tele tranquilamente mientras comemos y tal. Y que al principio nos crea una... y luego ya pues estás comiendo, pero ya prestas menos atención. Y ya incluso se permiten dar imágenes de muertos y tal, que eso siempre había estado proscrito de los telediarios y tal. Ahora ya no pasa y cuando nada. Ha salido algo siempre te han avisado, oiga, una imagen ahora de especial sensibilidad. Ahora estás comiendo, pero vamos, aunque no estés comiendo, da igual, no hay pudor y eso es un disparate de los más grandes. Bueno, pues Pedro Felipe, vamos a terminar igual que hemos empezado. Hay unas personas a las que no hemos nombrado, que es tu mujer, tus hijos y tus nietos. ¿Qué es la familia para ti? Pues la familia es un núcleo básico y fundamental en la convivencia. La familia es fuente de muchísimo placer, de encontrarte arropado, que tú arropes a la gente cuando son pequeños, cuando son tal, que la familia pues arrope a la gente que es de mayor o que tiene enfermedades. Es decir, es un núcleo básico de la convivencia ciudadana y es una cosa hermosa. Luego las familias pues también hay problemas, lógicamente, porque la vida pues da muchas vueltas y tal, pero la familia es un núcleo básico, fundamental y respetabilísimo en todos los sentidos. De manera que habría que, bueno, pues desde los poderes públicos, en lo que se pudiera, ¿no? Leyes que sean, digamos, favorables a la familia, que si una familia no tiene dinero, que hay un chiquillo que aprovecha una beca, por ejemplo. Antes me acuerdo que estaban las becas salario, todas esas cosas para que era... La atención hospitalaria, es verdad que se presta muy buena atención hospitalaria socialmente a la familia y tal, y eso sí. O sea que la familia es básica y fundamental, y en mi caso yo he sido feliz con mi familia y sigo siéndolo, por cierto. ¿Le has inculcado el gusto por la lectura a tus hijos, a tus nietos? Cuando vienen, lo primero que antes de ir a otro sitio, bueno, voy primero al kiosco para que se compren las cosas de los Pokémon y tal, y no sé qué. Pero inmediatamente después vamos a la librería para que compren pues los libricos, pues son críos pequeños, mis nietos, libros ilustrados y tal, que hay ahora maravillas. Pues hemos pasado un rato muy agradable, pienso yo. Yo también. Yo a Pedro Felipe lo conocía de pequeño, porque su familia durante una época fue vecinos de mi abuela, y sus padres efectivamente se ha quedado corto, porque sus padres eran de sonrisa. Lo primero, no recuerdo a tu padre nunca con una mala cara, ni a tu madre tampoco. Y cuando uno es niño y está jugando y tal, hay una cosa que se me quedó grabada de tu madre, que yo no era consciente ni nadie me lo había dicho. Que un día pues estoy hablando y dice, anda, le ha cambiado la voz. Y digo yo, tendría 13 o 14 años, le ha cambiado la voz. Y yo aquello, en ese momento se me quedó, y luego yo ya quería escuchar mi voz, porque digo, si te ha cambiado la voz, pues ya es señal de que ya te estás haciendo adolescente y mayorcico. Y recuerdo muy bueno en aquella época, y verlo llegar a él muy formal de su preu y esas cosas. Así que te deseo lo mejor y que sigas escribiendo y dándonos oportunidades, y ya está, la vida es así. Con ilusión. Pues nada, yo te agradezco muchísimo, Antonio, esta entrevista tan agradable,
con un cámara aquí que ha sido fiel, Sí, Alfonso, sí, que nuestro querido Alfonso. está aquí retratándonos ya para la posteridad. Sí, sí, sí. Y en este sitio que es verdad que es maravilloso y que los lorquinos deberían conocer, porque hablando Sí, de nuestra... sí, sí. Y además esto está en las raíces, la raíz de la iglesia está por debajo. Efectivamente, y tú Esas me son- decías hace un rato, y debajo de esto igual hay otro. Debajo de esto posiblemente haya un templo visigodo o un templo megalítico, porque eso se ha hecho siempre así. Vale, pues gracias, Pedro. A ti, Antonio. Pues, queridos amigos, ya tenemos otra entrevista y que nos permitirá pasar un ratico bueno. Luego hay algunos que me dicen, yo las veo como a trocitos, porque las hacen un poco largas. Si es que no se sabe muy bien por dónde cortar. No me gusta estar con el reloj pendiente ahí, venga, venga. Me gusta que cuando tocamos un tema, pues desarrollarlo por lo menos lo suficiente para que nos quede algo dentro. Un beso fuerte y enseguida pues buscaremos algún tema que nos pueda servir a todos. El mes de mayo ya sabéis, un mes donde hay de todo. Hay cosas muy bonitas y la alergia, pero tenemos que tener mucha lectura, que eso es lo que hemos aprendido hoy, sobre todo leer. Gracias y buenas tardes.